Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto. Bueno, pues vemos esa parte procesal, la parte, digamos, general. Antes de entrar a algún detalle de alguna de las leyes, se decía, tenemos una evaluación en términos procesales, cómo se vota, etcétera, y por otro lado, una parte en términos de calidad de algunas de las leyes que pasaron por el Congreso. Claudia, en términos de lo primero, en esa primera etapa o parte de la evaluación, ¿cómo sale el Congreso en este tercer año, o cómo salió en los 3 años y en este tercer año? Bueno, como bien comentaba, la calificación total final que se obtiene por cada año de legislatura es una suma, el 50% es lo orgánico, o sea, si asistieron a sus plenos, si no hubo interferencias, si se presentaron iniciativas, ese tipo de actividades que son normadas, y el otro 50% es justamente la calidad de las normas. En 2011, que fue la primera evaluación que dimos a conocer, la calificación total fue de 6.3. Sobre 10. Sobre 10. Había muchas, digamos, era una calificación que no nos permitía compararlo con nada previo, entonces finalmente se dieron los resultados, que es el punto de partida del Congreso. También entendiendo que los diputados, pues era para muchos la primera vez que eran legisladores, que se estaban ajustando desde el cambio de la nueva legislatura. Luego el siguiente año, y además el primer año con muchas deficiencias de información, apenas estaban dibujando una nueva página de internet, diseñándola, haciéndola amigable, porque finalmente el portal electrónico ahora con las nuevas tecnologías se vuelve un espacio de intercambio de información sumamente relevante para el ciudadano. Ahora, el segundo año, con todos los comentarios del SEI, vimos una disminución en la calificación. Sorprendentemente, pensábamos que con estos, habiendo ya obtenido alguna experiencia, habían mejorado en la calificación, y la realidad es que sacaron una calificación de 6. En aquel entonces, inclusive dijimos que habían pasado de panzazo. Asumimos, y me refiero yo al SEI, y no solamente al SEI, sino todos casi los 60 especialistas, que para el tercer año habría una mejoría sustancial, y la realidad es que disminuyó a 4.3 el tercer año, ya ni de panzazo. Y particularmente esa disminución se debe a la calidad de las leyes que se aprobaron. Es cierto que, digamos que las leyes entre los diferentes años no se pueden comparar entre sí porque son de diferentes temas, pero sí se puede decir que para el tercer año tanto los legisladores tienen mayor experiencia, deben de tener equipos mucho más profesionales que les ayuden a presentar esas iniciativas. Y tercero, entendemos que ya hay una relación con los académicos, con los investigadores, que les hacen más fácil la discusión y el análisis de las reformas que analizan. Esto nos parece inaceptable, especialmente porque las recomendaciones del SEI pudieron haber sido utilizadas como herramientas para mejorar en el desempeño parlamentario de los legisladores. También, si bien es cierto, las leyes son distintas, los temas son recurrentes. El tema de transparencia, por ejemplo, fue un tema que se analizó desde el primer año. Se hicieron anotaciones específicas. El tema orgánico, cuando se hizo la reforma a la ley orgánica y el reglamento del Congreso, se hicieron comentarios muy específicos que no se lograron resolver para el tercer año, y que de hecho llevan cargando el código de ética que se aprobó el tercer año, lleva cargando los errores justamente del primer año de la ley. Entonces me parece que nos topamos con un Congreso que como institución estaba muy poco abierto a la crítica, y también de absorber la información que los especialistas les estaban dando, y eso fue un gran reto. Insistió el Congreso como institución a no hacer públicas las deliberaciones, tanto en las comisiones como en el Pleno, lo cual hace muy difícil la evaluación de la calidad de su trabajo. En términos del debate. En términos del debate, pero también habiendo conocido la iniciativa inicial y la reforma, la ley aprobada, no tenemos documentos intermedios que nos permitan decidir por qué se tomaron decisiones. Digamos, el documento inicial incluye 3 puntos y el documento final solamente se aprueban 2. ¿Por qué el tercer punto no fue aprobado? ¿Qué se debatió? ¿Por qué se consideró que no era de utilidad integrar ese tercer punto? Esa información no estaba disponible, y fue realmente muy difícil para muchos especialistas conocer todo el proceso y poder hacer un análisis mucho más profundo del trabajo legislativo. Víctor, en ese sentido, siguiendo lo que dice Claudia, ¿cómo
¿Cómo se percibe este Congreso? ¿Tú crees que sea semejante a los otros congresos en los estados? No sé, Oscar, tú tienes también experiencia con otros congresos estatales. Bueno, yo creo que definitivamente el panorama no es positivo. Después de esta evaluación de 3 años se percibe al Congreso de Puebla como una institución débil en muchos aspectos, débil hasta en redacción. Hay documentos cuya redacción da pena, ¿no? Tu segunda pregunta es muy importante. Creo que este no es un problema del Congreso de Puebla, creo que es un problema institucional de todos o de la mayoría de los congresos, es un problema de diseño. Los congresos estatales, digamos. De los congresos estatales, sí, la Cámara de Diputados Federal, la de Senadores sería un caso distinto, es un caso distinto sin duda, pero definitivamente son poderes débiles, ¿no? Los congresos estatales son poderes muy débiles en muchos sentidos. Hay responsabilidades personales, desde luego siempre las hay, pero yo creo que las responsabilidades personales estarían en un segundo plano. El problema es el diseño. Tiene que ver con la cuestión de la no reelección inmediata, que bueno, la reelección en sí misma, Oscar tiene planteamientos muy interesantes al respecto. La reelección inmediata en sí misma no va a resolver la situación, no va a fortalecer a los congresos locales, pero la no reelección inmediata nos da diputados amateurs. El primer año empiezan a aprender y el último año ya están buscando trabajo. O ya no están, están sus suplentes. Entonces, así no se puede, ¿no? Creo que estamos dando un paso importante con la reelección inmediata que debe estar acompañada con un diseño institucional diferente, que haga los poderes, que realmente dé poder a los legislativos de los estados. Tú tenías un comentario, Oscar, hace un tiempecito. Tiene que ver con lo que marca Víctor del diseño institucional. Primero yo distinguiría tres dimensiones. La dimensión del proceso legislativo, que para mí en general en todos los congresos es del siglo XIX, es un diseño viejo, anquilosado, a pesar de que tienen la ventaja en los estados de ser unicamerales, o sea, una sola cámara. Complicado en el federal, en el Congreso General, que ahí sí es complejo, complicado a veces, etc. Una segunda parte es la elaboración de los textos normativos, donde tenemos varios planos a su vez, que es el diseño, lenguaje jurídico, etc. Y la tercera, la justificación, que es en la parte débil también del Congreso, de los congresos estatales. En el Congreso de Puebla lo vimos directamente, porque no queda claro lo que decía Claudia de 3 puntos que propusiste y salieron 6 puntos. Oye, ¿de dónde salieron 3 más? No me quedó claro. Los primeros 3 tampoco son los mismos. O no son los mismos. ¿Qué justifica el cambio normativo? O sea, tiene que haber una justificación. Jurídicamente no es exigible al legislador que justifique un cambio. Mañana nos aumentan un impuesto y si no dicen por qué, jurídicamente es válido. Pero en un Estado constitucional de derecho sí hay esa exigencia de justificación, de argumentación congresional. En estos 3 planos me voy al de la elaboración. El proceso, como sea, es fase 1, fase 2, fase 3 y que sea público el debate. Pero en la parte de elaboración de los textos normativos es donde necesitamos fortalecer, para fortalecer la reelección que ya viene, los cuerpos profesionales de asesores, de secretarios técnicos. Lo que comentábamos hace rato era, va a haber reelección, 3 años más. Pues sí, pero si va a seguir haciendo lo mismo con este diseño anquilosado, pues los frutos van a ser muy malos. O va a haber efectos perversos, efectos no deseados. Si en cambio fortalecemos, porque eso nos muestra el derecho comparado, la comparación de derechos, Inglaterra, España, Estados Unidos, fuertes cuerpos de asesores técnicos. Si yo soy un asesor, aquí está mi dictamen técnico, esto es lo más conveniente, la decisión la tomas tú, cuándo, en qué momento, etcétera, tú eres el que respondes ante la ciudadanía. Entonces una reelección sin fuertes cuerpos de asesores, sin un rediseño institucional del proceso, del procedimiento legislativo, proceso legislativo, yo creo que la reelección va a seguir siendo coto de partidos, porque
van a seguir vinculados a los partidos, tal como quedó la reforma constitucional, y vamos a tener a una persona 3 años más o 4 años más, no sé, en algunos municipios que también emiten normatividad de muy mala calidad. Nos vamos a tener que ir ya al cierre de este primer medio bloque del programa. ¿Algún último comentario, Víctor? Porque ya y me gustaría dar las gracias a ustedes porque tenemos otros de sus colegas en la segunda parte. Pues no hubo tiempo de precisar en el análisis de las leyes examinadas, pero yo esperaría que se continúe con este tipo de análisis, que se multipliquen. Un político, una institución que es observada, actúa de manera radicalmente distinta a una persona, un político que nadie lo observa, que no rinde cuentas de lo que hace o lo que deja de hacer. Entonces yo terminaría con una felicitación al Centro de Estudios Espinosa Iglesias y con el voto porque esto se multiplique, lo retomen universidades, analistas y tengamos este entramado institucional de supervisión de nuestros poderes públicos indispensable para que funcione la democracia. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Víctor. A ti no te termino de las gracias en el ratito, porque vas a estar diciendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos con ustedes en un momento más. Volvemos. Muchas gracias. Tranquilos.